Estamos por ahí, ya estamos transmitiendo otro día más. No se olviden de suscribirse ahí a Misioneros Digitales. Vayan suscribiéndose para que vayamos teniendo ahí mayores cantidades de seguidores para que podamos seguir trabajando en este caminito. Buenas, ¿cómo anda doctora Dora? ¿Cómo anda Mónica? ¿Cómo anda usted? Mientras tanto vamos poniendo un poquito de música al estilo del padre Jorge Reinaldo hasta que la gente se vaya conectando. Y vamos preparándonos para que tengamos la buena jornada. Ya se viene nuestra querida Marce. Ahí está también, ¿quién? También está Roxana. Un saludo a todas las que se llamen Huerto. Hoy es el día de Nuestra Señora del Huerto, así que un saludo grande a todas las personas que lleven ese nombre. Un saludo también para Giovanni, también. ¿Para quién está por ahí? Adriana también. ¿Quién más está? Está también Fabiana, también está Fanny. Hola Fanny, ¿cómo andás? Gente de Concepción. Hola Débora también. También está Luz, que nos acompaña. ¿Y quién más? Susi. Hola Susi, ¿cómo estamos? También saludo para la gente de México. Ahí también está quién. Hola Roxana. Ah, de Laguna Palva. ¿Hay Palva? Sí, Palva. Estamos escuchando a Luciano Pereira. Hola Silvi, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo le va? Ahí estamos. Buenas noches. Hay un montón de gente que está llamándose Huerto. Ya está Marce. Qué bien. Vamos esperando Marce, un poquito más. Hola Vero también, de Ituzaingó. Ahí también está Alejandra, un saludo para ella también. Y yo no te puedo olvidar. Ya se viene el término del viernes, ya comenzamos otro fin de semana. Hola Ana, ¿cómo estás? Ahí también. ¿Quién más? Dori también. Gracias a ustedes. Cuando estoy mal voy como un loco, ya no sé quién soy. Hola Cris, también está por ahí, de Pergamino. Hola Gachi, también está ahí Luz. Concordia, Entre Ríos, qué bien, muy bien. Ahí también saludamos a la gente de Concordia. Betty de Barranqueras, Chaco. Wow, también está quién. Creo que hay gente también de Colombia también que nos está acompañando. Hola Debbie. Gracias. Paula desde Bahía Blanca. Luces que prenden y apagan. Hay algunos que hacen con el dedito todo el tiempo, ¿visto? Cuando bailan. Así, el dedito. Saludos para la gente de Asunción, Paraguay. Pau de Tucumán, Perú. Gente de Córdoba, de Pilar. No sé cómo para, no sé quién, dónde voy. Jime de Chile. De los Estados Unidos, Cristina. Arroyo Seco, Rosario, gente de Catamarca. Un late mi corazón, bum bum. Muy bien, ¿cómo estamos? También para El Salvador, Colonia Benítez, también Clemente de Tuyú, La Costa, wow, debe estar con buen frío. Cristina de Berazategui, que hemos estado ayer con gente de Berazategui. Vamos preparando con la gente de Zárate de Buenos Aires. Gente de Chaco, que decíamos, y de Mendoza. La Ferrer, Buenos Aires. Santo Tomé. Gente de Rufino, de Colombia, y esta Mesa Cata, muy bien. Gente de Corrientes, que ya también aparecen. Gente, si me hizo bien, si me hizo mal, ¿cómo parar? Gente de Goya, yo no te puedo olvidar.
Muy bien, aquí estamos entonces, siendo ya 9:35 de la noche. Estamos aquí para comenzar y vamos preparando porque ya va a aparecer la reportera, nuestra querida Marcela. Vamos preparando todo. Yo voy preparando todo para anotar también, porque aquí me hacen preguntas de todo. Me afanaron la lapicera, vamos a ver si está por aquí. Vamos preparándonos. Ya aparece Marcela. ¿Cómo está la gente de Chaco ahí? Que hay un montón de gente de la zona de Chaco. ¡Wow! Increíble, increíble. Hola, ¿cómo estamos? Ya va apareciendo también por ahí. Vamos a ver si se une nuestra querida Marce, que la estamos llamando, que vamos preparando. Vamos viendo todo por ahí. Hola, ¿cómo estamos, Marce? ¿Cómo estás, padre? Poniéndole toda la onda, preparando todo para que esta noche me fajes lindo con todas las preguntas que vos quieras. Genial. Genial. Hemos comenzado con todo, con Luciano Pereira, y yo no te puedo olvidar, así que ahora podemos hacer una buena oración. ¿Qué opinas? Perfecto. Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, listo, aquí estamos, entregados a su orden Listo. general. Arrancamos. Bueno, Ok. a ver, ¿por qué con Jesús sacramentado hasta el cielo no paramos? Bueno, sabemos que Jesús instituye la Eucaristía en la última cena, ¿no? Y los Sí, recibimos a Jesús a través del sacramento de la comunión, ¿no? Y sí. eh, hablando en general, ¿no? Muchas veces cuesta vincular la presencia real de Jesús a la Eucaristía, ¿no? Y hay muchas veces que por ahí hay gente que falta de oración al Santísimo, entonces también un poco ir al origen, a conocer a Jesús, a comprenderlo, a amarlo, tomar el hábito, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, habiendo dicho mi introducción ya, Sí. este, elegí una pregunta del 1 al 34. Toda esa introducción para que me dejes al que elija. La número 4. La número 4. ¿Qué es Jesús sacramentado? ¿Cómo sé que está allí? Voy a visitarlo, ¿qué hago? Buena pregunta. Eso me hace acordar a un documento de la Iglesia Católica que se llama Sacrosanctum Concilium. Es el primer documento del Concilio Vaticano II emitido si no me equivoco bien, el 8 de diciembre del año 1962, si no me equivoco. Y en ese documento de la Sacrosanctum Concilium, en el número 7 concretamente, va a decir, Jesucristo está presente en la iglesia, está presente en la asamblea, está presente cuando dos o más se reúnen en su nombre, está presente cuando se manifiesta en el Santísimo Sacramento del altar, se manifiesta cuando una persona ora ante el Padre, sabiendo confiado que se entrega. Está presente en un corazón de una persona que se entrega completamente a Él. Y está presente en una persona que tiene buenas intenciones. Muy interesante. Algo así, no tan textualmente lo dije, pero es muy interesante. ¿Y por qué te lo digo a eso? Porque ahí paso al segundo punto. La Eucaristía es un acto de fe. Por eso cada vez que consagramos y decimos tomen y coman, tomen y beban, decimos, este es el misterio de la fe. Y respondemos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Necesitamos que vengas. ¿Por qué? Porque ahora nos conformamos con comulgarte, con tenerte, pero queremos tenerte presente. Como queremos tenerte presente, queremos que ya sea la segunda venida. Por eso la Eucaristía se denomina viático. Viático en latín significa alimento de camino, porque vamos caminando por. Entonces, entendiéndolo bien de esto, tres puntitos para determinar. Primer punto,
Jesús está presente en la Eucaristía y es un misterio de fe. Si yo te puedo explicar de la manera científica, te puedo explicar de la manera teológica, pero vamos a llegar a la conclusión de la fe. Por eso entra la filosofía y la teología. Y ahora, chachán, chachán, vamos a usar el papelito. El famoso papelito para que me entiendas bien. ¿Sí? Vamos a ver si lo logro. A ver si te saco acá. Acá. Ahí. ¿Y dónde estás? Aquí. Ahí está. Vamos a usar el papelito. Entonces, nosotros decimos que el hombre tiene un misterio en sí, en tu corazón. Siempre en tu corazón va a haber una búsqueda de lo divino. Por eso, cuando vos sos niño, entre los 5 a los 9 años, te preguntas por el origen de las cosas. Y entre los 10 a los 20 años o 19 años, psicológicamente uno se plantea quién es. Y después, entre los 20 a los 40 años, se plantea qué quiere para su vida. Y uno dice, pero padre, ¿qué tiene que ver esto? Muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando vos te vas planteando te das cuenta, o te vas a llegar a dar cuenta en algún momento de tu vida, de que sos limitado. Esto se llama vida natural. Pero aquí hay una visión sobrenatural. Esa visión sobrenatural te va a ayudar solamente la fe, que es el parámetro. Incluso la filosofía podrá ayudarte. Que en algún momento hablábamos de que una disciplina de la filosofía que trabaja todo esto se llama filosofía de la naturaleza. Que es que a través de la naturaleza llego a concluir que existe Dios. Pero acá lo sobrenatural se va a llamar teología, porque es el mismo Dios quien se da a conocer. Entonces Él se baja y tu fe te ayuda a elevarte y que llegues a este punto. Por eso la fe es dinámica. No es tu misma manera de creer cuando tenías 5 o 9, no es la misma manera que crees entre los 10 y los 19, no es la misma manera que crees entre los 20 a los 40. Por eso, en cada etapa de tu vida va a haber crisis. Y crisis viene de un término griego, krinein. Estoy escribiendo en griego. Ahí, no se le viene ahí. Krinein en griego significa cambio. Quiere decir que va a haber un cambio cada vez que hay una crisis de fe. Y por eso, lo lindo que tenemos aquí en la fe católica, que para todo hay una explicación. Y para explicar todas estas crisis que tenemos en la vida, la fe de la Iglesia Católica te lo va a remitir o a la Sagrada Escritura, o a la tradición, o al magisterio. Entonces, acá voy a hacer una llamadita para tratarme acá porque no me alcanza la hoja. Me vengo para acá. Entonces, para que tu fe crezca, tenés Sagrada Escritura, que fue escrita es decir, el Nuevo Testamento desde el 49 después de Cristo en adelante, pero porque está compuesto del Antiguo y del Nuevo Testamento, en donde el Antiguo Testamento nos habla de una promesa, la descendencia de Abraham, y una búsqueda de una tierra prometida, que para los judíos va a ser Israel. En cambio, para nosotros, esta promesa ya está dada, que es Cristo, Jesús, y que la tierra prometida no será Israel, sino que la tierra prometida será el cielo. Por eso está la gran diferencia entre nosotros y los musulmanes, porque los musulmanes y los judíos creen que van a recibir una tierra concreta, que es Israel, que es Palestina. Por eso hasta el día de hoy es la guerra. En cambio nosotros creemos un cielo.
un cielo totalmente que es dado por Dios, que es el cielo, y que para llegar al cielo tenemos que pasar la cruz. Y después tenemos magisterio, que el magisterio es lo que dicen los papas y los obispos sobre fe y costumbres. ¿Qué significa? Que si el papa habla sobre Jesucristo, tengo que creer. Si el papa o el obispo habla sobre cuestiones de costumbre de la fe, tengo que creer. Pero si el papa me dice que Messi es mejor que Maradona, no es necesario que crea, porque no está unida ni a la fe ni a la costumbre. Si el papa me dice que yo tengo que ser de comer pizza en vez de una milanesa napolitana, o el obispo también me lo dice, no es necesario, porque solamente se remitirá magisterio a fe y costumbre. Y por último, tradición, que es todo lo que se comentaba de manera oral y que lo empiezan a poner por escrito. Me voy para acá. Y que esto que ponen por escrito en la tradición, tenemos tres tipos de tradición. Por un lado tenemos la tradición apostólica de los padres apostólicos, que eran los discípulos directos de los apóstoles. Como por ejemplo Clemente de Alejandría, que era discípulo de San Pedro. Y todo esto está por escrito. Después tenemos a los padres apologetas, que eran aquellos que estaban entre el año 150 al 300 después de Cristo, y que eran personas totalmente intelectuales, que unían la filosofía y la teología. Eran personas totalmente intelectuales. Entre eso estaba San Agustín y Orígenes. Eran personas muy intelectuales. Y después tenemos los padres capadocios, que son, entre esos, San Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno y San Basilio, no Paloma, San Basilio. Que estos unen fe y sociedad. Es decir, que para predicar a un Jesucristo también tengo que llenarme el estómago. Esto es concretamente lo que forma el elemento esencial de la fe de los cristianos, de los católicos, que es teología. Pero cuando hablamos de la Eucaristía, Ujú. fundamentamos la fe en la Sagrada Escritura, y especialmente en Juan 6, que nos habla del pan de vida, donde es toda una teología de San Juan, en donde nos va a decir que somos consanguíneos con Cristo. Y por el otro lado, la tradición, quien concretamente nos va a hablar en esto, va a ser San Irineo de León, que él, entre el año 120 al 150 después de Cristo, nos escribió cómo celebraban la misa los apóstoles. Y entonces, gracias a él, tenemos el rito. Por eso no podemos poner cumbia en la misa, no podemos cambiar algunas cosas. Bueno, ¿por qué? Porque seguimos el rito de esta tradición. Y por último, el magisterio. Los papas nos van anunciando, y en esto me voy a quedar solamente con la Edad Media, entre el año 1250 al 1470, que entre eso, un papa, que es Pío V, va a presentar como fiesta fundamental Corpus Christi, por dos motivos: por milagros eucarísticos y por los protestantes, que no creían en Jesucristo presente en la Eucaristía. ¿Se entendió? Sí. ¿Se explicó la situación o no? ¿Se tuvo en cuenta o no? Sí, 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 se tuvo en cuenta. Bueno, eso es fundamental, porque
A ver, no pasa por una cuestión de sentimentalismo, que uno puede decir, ah, bueno, pero yo me arrollé frente al Santísimo y no lo he sentido. No, pará, loco, no es que pasa por un sentimiento, también hay un fundamento, hay escritos, ya llevamos más de 2000 años con escrituras que nos fundamentan y nos dicen que Jesucristo está presente en la Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, sí, obviamente que en cuanto a fe, es dinámica y nos va a ver que vamos a tener crisis, vamos a tener cosas muy complejas, pero es ahí donde uno entra también a luchar tu vida interior. Por eso existe una cosa que se llama vida espiritual. Una cosa es la religión, otra cosa es la vida espiritual. Uno puede llevar una vida espiritual sin religión y uno puede llevar una religión sin vida espiritual. Entonces, te pongo un ejemplo. Capaz que vos vas todos los domingos a misa, cumplís con todos los preceptos de la iglesia, pero no tenés una presencia de él, es decir, como que no lo sentís. Que es un problema que muchas veces tenemos con la gente de la catequesis, que mucha gente de la catequesis que habrá hecho usted señora, usted señor que está ahí acompañándonos, hizo el catecismo y ¡pum!, se rajó. Porque nosotros, los católicos, los catequistas, nos hemos detenido mucho en la parte del racionalismo, es decir, del raciocinio, y no de que los chicos puedan experimentar un encuentro con Cristo. Entonces, cuando empiezan a experimentar un encuentro con Cristo, ya capaz que es tarde, o no lo han tenido. Bueno, obviamente que uno puede poner algunas cositas, pero es Dios quien toca el corazón, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, hay fundamentos en lo teológico, en lo bíblico, es decir, no es que nosotros creemos por creer, no, no, hay todo un fundamento, hay todo un camino, ¿no? Entonces, creo que es, la verdad que es un tema que me llama la atención, o es un tema que sí me preocupa, porque no sé, mira, por ejemplo, el año pasado en mi parroquia deben haber hecho unos 4000 chicos la primera comunión, en todas las capillas, contando todas las capillas y todo, 4000 chicos la comunión. Esos 4000 chicos no lo veo en la capilla los domingos en misa. Mm. Entonces hay algo que estamos fallando nosotros. Hay algo que nosotros no estamos enseñando. Religiosamente han cumplido, pero no hemos creado un hábito de vida espiritual. No sé si se Claro, entiende esta cuestión. sí, se entiende perfecto. ¿Mm? Sí. ¿Y cómo surge la devoción al Santísimo? Bueno, Históricamente hablando, ¿no? Porque, ¿por qué te pregunto? Porque te hago una consulta. ¿Los apóstoles hacían adoración al Santísimo o lo celebraban como dice la Biblia, como Jesús en la última cena? opa, Ah, te lo ¿viste? explico, te lo No me explico. robes todo el programa, no me robes todo el programa con la pregunta histórica, nada más, ¿eh? ¿Te lo explico o vamos a papelito? ¿Qué conviene más? Lo que a vos te resulte más didáctico. Papelito, siempre. Papelito. Es mi debilidad. Yo soy un hombre feliz con papelito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a girar. ¿Sí? Pongo acá. Voy a hacer aquí una línea de tiempo. Vamos a ir acá, al año 33, después de Cristo. Jesucristo instituye la Eucaristía. Ujú. Se usa el término memoria. Hagan esto en memoria mía. Entonces los apóstoles, desde acá, realizan una vida, si querés llamar la palabra eucarística, de manera celebrativa, no adorativa. Entonces, era comerlo, a ver, era comerlo y cuando lo como lo tengo. Y Marcela también lo tiene. Por lo tanto, se genera en esto que Jesús nos dijo, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Por lo tanto, yo como el cuerpo y la sangre de Cristo, Marcela come el cuerpo y la sangre de Cristo, somos consanguíneos. Tenemos la misma sangre y el mismo cuerpo, somos uno, un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Y cómo se saludaban los primeros cristianos hasta el año 200, 210? Se saludaban diciendo un solo corazón y una sola alma. Ah, qué Por lindo. eso era el saludo de los cristianos, hasta el año 200, 220. Un solo corazón y una sola alma. ¿Por qué?
porque nos encontrábamos, y como éramos una iglesia perseguida, no podíamos adorar, no podíamos dejar el Santísimo, no podíamos buscar la Eucaristía, dejarla y hacer la adoración. Comamos rápido a Jesús, porque yo ya lo tengo en mí, lo tenés vos en ti, y se genera una común unión. Estamos unidos en Cristo. Por eso es fuerte, y el término que se usaba antes no era iglesia, sino que el término del griego sería asamblea. ¿Y asamblea qué significa? Unión en alguien. Por eso era un solo corazón y una sola alma. ¿Me va siguiendo hasta acá? Perfecto. En el año 69 después de Cristo aparece Nerón. Nerón persigue a la iglesia. Entonces, ya no se puede hacer lo celebrativo, es decir, se celebraba en las catacumbas y al mismo tiempo había una situación que era el martirio. Se mataba a los que eran cristianos. ¿Y dónde se los mataba? En el Coliseo. Entonces, aquí surgirá un término, viático. Entonces, primero era memorial, segundo era viático. Como ya los cristianos éramos perseguidos y no podíamos llegar a tanta gente, entonces el obispo celebraba todo y existían lo que hoy conocemos como los ministros extraordinarios de la comunión. Bueno, por eso me causa gracia cuando dice la gente, ay, padre, es que a mí me gusta comulgar de la mano del padre, del sacerdote, no me gusta que Te me iba lo a dé un preguntar eso. ministro, ¿no? No me gusta que me lo dé un ministro, porque antes siempre lo daba el padre nada más. No, pará. Nosotros, el obispo solamente celebraba y el viático lo llevaban los laicos. Y entre esos tenemos un gran santo. ¿Quiénes llevaban los viáticos? Los niños, para que no los detengan, para que no sospechen. Por eso, un gran santo que tenemos es San Tarcisio. Sí, sabía. Por ese motivo, llevaba el viático a los que iban a morir en el Coliseo. Y para que no levanten perdí, usábamos a los niños, a los más devotos. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces Sí. aquí, el segundo punto, desde el año 69 hasta el 100, ya empieza a aparecer la actitud de viático. Es decir, una manera de llevar a Jesús a los que no podían celebrarlo en memoria. Y después aparece entre el año 100 hasta hasta el 325 después de Cristo, otro proceso, que era la iglesia familia. Y aquí sí aparece a una Eucaristía de adoración, porque como la iglesia era perseguida, los presbíteros, los sacerdotes, enviados por los obispos, que eran los sucesores del Papa, iban a celebrar la Eucaristía, pero no en las catacumbas tan solo. ¿Dónde comienzan a ir? A las casas. Por eso se comienza a usar ya no el término de iglesia, sino del término domus. Domus en latín significa casa. Por eso si ustedes van ahora al Vaticano y van a buscarlo el Papa, le van a decir, el Papa está viviendo en el Domus Marta, casa de Marta. Ah, Entonces, ¿por qué? Porque la Eucaristía se las guardaba en las casas. Como por ejemplo ustedes pueden ver la película del Gladiador y van a ver que en su casa tiene un rinconcito con la imagen de su familia que eran sus dioses. Para nosotros los católicos, a diferencia del Imperio Romano, nuestro Dios es Jesucristo y también lo tenemos en la casa. Es como que tuvieras un sagrario en tu propia casa. Entonces era adorativo. Recién aquí, en el 100 hasta el 325. En el 325, Constantino se convierte al catolicismo. Por lo tanto, la iglesia deja de ser perseguida. Y todos los templos que eran de los dioses romanos pasan a ser templos católicos.
Y recién aquí se instituye lo que es un templo como lo que hoy conocemos hasta el día de hoy. Y entonces aquí ya se empieza a hacer el uso de lo que se llama reserva. Y entonces tenemos guardado el Santísimo, y se usa el término Santísimo, y celebrado. Las dos cosas, memoria y adoración. Y ahora el viático ya no va a ser para aquellos que van a vivir el martirio, sino que el viático va a ser para aquellos que están enfermos. Un poco la estructura que ya tenemos desde ahora. Y ahora estos enfermos lo van a llevar los catequistas. La jerarquía antes era el Papa como obispo de Roma, los obispos, sucesores de apóstoles, catequistas, que eran los instructores, los presbíteros, que eran los sacerdotes, los hostiarios, quienes eran quienes controlaban quiénes eran los que iban a entrar a misa. Porque si no tenían una buena reputación, se los sacaba y no podían estar. Toda esta estructura lleva hasta el año 445, que van a surgir la vida ermitaña, a través de un santo que es San Antonio, abad. Este santo va a decir que hay que ir a las montañas y los lugares distanciados para encontrarse con Dios. Por lo tanto, aquí se los va a nombrar sacerdotes, presbíteros, pero van a vivir solos, sin compañía. Entonces, surge aquí las adoraciones eucarísticas nocturnas. Voy más rápido. Y en el año 525 surgen los monjes a través de San Benito de Nurcia, que a diferencia de los ermitaños es que van a vivir en lugares distanciados pero en comunidad, viviendo como los primeros cristianos. Y entonces aquí aparece la misa como misión, porque antes se decía Eucaristía. Desde acá se comienza a decir misa. Ya vengo, voy a misa, voy a mi misión en este mundo, que es estar con Cristo. Y es por eso que en el año 890 aproximadamente, surge propiamente adoración, celebración, viático. Pero los que no estaban confirmados solamente podían participar de la misa hasta la parte de la presentación de ofrendas. Una vez que se terminaba de oír la palabra de Dios, se tenían que ir a sus casas. Porque antes era bautismo, confirmación, comunión y los otros sacramentos. ¿Por qué? Porque me bautizo y cuando una vez confirme que realmente quiero ser cristiano, recibo a Cristo, que es la Eucaristía. Si no Mira. confirmo, no lo recibo. Así era antes, señores. Y es así que estaba todo eso. Y recién en el año 1120 comienza la estructura que tenemos hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, la estructura de la misa en el 1120 es como se conoce como se conoce hoy. Exacto, sí, exactamente. La estructura en sí del rito lo tenemos desde el año 121, 122
con San Irineo de Lyon. Pero la estructura de bautismo, comunión, confirmación y todo eso lo tenemos en el año 1120 y podría decirte como planificado o por escrito en el Concilio de Trento. Mm, bien. ¿Y qué significa para vos visitar el Santísimo? Uf, una bocanada de aire, ¿no? Una bocanada de aire. La verdad que en ese sentido yo lo aprendí de una manera personal, a esa parte la aprendí más con los monjes benedictinos. ¿Sí? La verdad que aquí los que son tucumanos conocen, eh, los que son tucumanos conocen el monasterio de acá de los monjes benedictinos que están aquí en las montañas de acá de Tucumán. Y hay un lugar donde está el Jesús Buen Pastor con el poncho tucumano pintado por ellos en la pared. Ya te voy a mandar una vez una foto, ya te lo voy a Dale. buscar, a ver si la puedo buscar por acá, ya te veo si la busco. Eh, Pastor, monjes, pero no sé si se va a poder ver. Benedictinos. Tucumán. A ver, vamos a ver si está. Vamos a ver si está, si está. Somos muy capos. Si no, después me la mandás y la compartimos ahí. La Para mandamos que... ahí. Ahí está. Ahí está, Ah, ¿ves? Ahí está la mirá, pared. ¿Sí? qué linda. ¿Ves? Con el poncho tucumano. ¿Ves? Divina. Bueno, entonces, ahí está la capilla del Santísimo. Ya me he recopado y te voy a mostrar ya, ¿no? Entonces, está ahí la capilla del Santísimo. Aquí está el Santísimo, esa es la capilla y está Jesús el Pastor. Está en una piedra. Vos te podés ir, sentar y te ves. Y con ellos aprendí, con estos monjes, aprendí lo que es estar y callar. Y aprendí algo que me decía el padre Veronesi, el padre José, que no es necesario que yo esté contemplando a Jesús, sino que me deje contemplar por Jesús. No tan solo yo mirarlo, sino saber que Él me mira. Y que es necesario estar. No es necesario hablar. No es necesario hablar. Es necesario estar. Porque vos cuando lo miras ya sabes todo. Como dos personas que se aman, se conocen, se quieren, se miran y ya saben. Es eso. No es necesario hablar. No es necesario estar. Porque Dios habla en el silencio y su lenguaje es el corazón. Así que eso lo aprendí con los monjes, de estar. Antes yo me sentaba y llevaba algo para hablar. No, 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 no. Me decía, no, Luis, tranquilo. Esto tiene que callarse y estar. La verdad que lo ando necesitando, pero la verdad que me hizo mucho bien. Y lo aprendí así. Esa bocanada de aire. Saber que él me mira con ternura. Qué lindo. Ujú. No tan solo mirarlo, sino que deja que él te mire. Que sepas que él te está mirando, que él está con vos. Es como cuando alguien está enamorado, está así, Sí, mirando, mirando. Eso. Dejarte mirar. y nada más importa. Te dejas mirar. Ya está. Totalmente. Ya está todo dicho. Ya él lo sabe todo. Sí, tal cual. Así que es eso. Eso lo aprendí con los monjes. Muy bueno para tenerlo en cuenta, chicos. Así Este, es. ¿dónde está, dónde está ubicado el Santísimo? ¿Cómo se llama el lugar donde se guarda y por qué? ¿Por qué te pregunto? O sea, por ejemplo, ¿vos lo podés exponer en tu casa? Ponele, venís a Buenos Aires, vas a mi casa o a lo de Celeste, ¿lo podés exponer ahí? Sí y no. Así sería. A ver, voy a explicarte. En el Concilio de Trento, se establece que para guardar el Santísimo, y como surgían los protestantes y surgía toda esta cosa de seguimiento y de lucha, entonces la Iglesia establece que exista un espacio, un lugar concreto para que esté el Santísimo. ¿Sí? Ese lugar se va a llamar tabernáculo. Tabernáculo. Y se pide que sea algo seguro. Por lo tanto, si en una capilla hay inseguridad o hay posibilidad de que entren a robar, no puede quedar el Santísimo. Tengo que Ah, buscar la seguridad.
Vos acordate que para nosotros Jesús sacramentado es lo más importante que puede tener la iglesia. Por lo tanto, si en la iglesia me entran a robar, tengo que ir a hacer la denuncia, punto. Pero si en la iglesia me entran a robar y me roban el Santísimo, tengo que avisar al obispo para que el obispo vaya a celebrar una misa de expiación y haga un rito particular porque se ha manoseado en lo más sagrado que tenemos los cristianos, que es la Eucaristía. Por ese mismo motivo, tiene que ser el Santísimo, el tabernáculo, de hierro, de metal, de madera. Tiene que ser algo que sea totalmente seguro, porque lo pueden robar, que es lo más importante para nosotros. Por eso, cuando un sacerdote párroco asume su parroquia, el obispo le entrega las llaves del Santísimo, sino que eso es lo más importante que tiene que cuidar en la iglesia, el Santísimo de Jesús, la Jesús Eucaristía. Y si no están las condiciones para que en esa capilla esté el Santísimo porque no es segura, no se tiene que dejar reserva. Por eso van a ver algunas veces curas que están celebrando la misa, están terminando y hay hostia de más y se la tienen que comer a todas, porque no puede dejar el Santísimo Ah, en claro, no. esa capilla por inseguridad. ¿Sí? O estamos en un campamento y estoy celebrando la misa y he consagrado 100 hostias y me han comulgado 20, como estoy en un campamento al aire libre, me la tengo que comer toda o vuelvo a pasar para que todos las coman porque no puede quedar la reserva. ¿Sí? Claro, pero Eso por un ponele lado. que comulgaron, ¿no? O sea, y ¿Cómo? te sobran, claro, comulgaron 20 y te sobran 80. ¿Vos podés volver a dar Sí. ahí de vuelta a la gente para que vuelva a Sí. comulgar? Si no tengo dónde guardar el Santísimo, sí, lo tengo que volver a comulgar hasta que lo comamos a todos. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, eh, voy a explicarte. Suponete que yo me voy a Buenos Aires, a tu casa. Si yo celebro la misa y estamos nosotros dos nada más, no pasa nada, listo, la celebro, pero no puede quedar Eucaristía, excepto de que haya un fundamento, de que estemos en un retiro espiritual. Pero si ahora hay gente, es decir, no es que significa que nosotros no seamos gente, pero si invitamos gente Estamos a que gente, claro. participe, Todos los misioneros de Buenos Aires, por ejemplo, están ahí en la exacto, celebrando. ahí entran tres condiciones. Primero, si yo voy, tengo que pedirle permiso al obispo de esa diócesis. Por más de que yo sea el padre Luis, por más de que me conozcan, por más todo lo que quieran, pero el obispo es de esa diócesis, esa autoridad. Entonces es el obispo quien me tiene que dar permiso. Y habitualmente ese obispo, si no me conoce, me pedirá una carta de mi obispo que diga que yo soy sacerdote. Entonces lo primero es que tengo que ir a pedir un permiso. Por eso muchas veces me pasa que cuando viajo, muchas veces dicen, padre, pero venga a celebrar la misa. Tengo que ir a pedir permiso al obispo de esa diócesis. Si él no me la da, no puedo. Puedo celebrar, pero privadamente, pero no en público. Entonces primero tiene que dar permiso al obispo. Segundo, si voy a dar un retiro o algo y no hay tabernáculo, no hay donde guardar el Santísimo, él me tiene que autorizar. Que habitualmente, ¿qué es lo que hacen los obispos? Te autorizan, pero te dicen que vayas y le pidas al párroco cercano de donde viva, en este caso Marcela. Y él es el que me tiene que prestar ese tabernáculo para que yo pueda tener el Santísimo y él tiene que saber. Y tercero, tiene que ser totalmente entendido de que ese Santísimo, si va a quedar en esa casa, y está el permiso del obispo y del párroco, o si es sabiendo el párroco, o sea, con el permiso del obispo basta, tiene que ser un lugar seguro, donde se sepa que va a ser totalmente cuidado, adorado y respetado. ¿Sí? Por eso, nosotros los católicos distinguimos dónde está el Santísimo con una lucecita roja. Esa lucecita roja significa que ahí está el Santísimo. Si está apagada esa lucecita es porque no hay Santísimo, porque no está Jesús Eucaristía. Ahora, en mi caso, si yo estoy en mi misma diócesis, en Tucumán, y me invitan a celebrar misa, o hago un retiro de jóvenes, no sé, te pongo un ejemplo. Estoy con los jóvenes de Acción Católica de mi parroquia, y los llevo, de mi parroquia los llevo a Burruyacu, límite con Santiago del Estero. ¿Sí? Entonces, está bien, yo soy sacerdote en mi diócesis, mi obispo lo sabe, estoy con mis jóvenes, pero lo mismo tengo que informar al párroco de Burruyacu
que yo estoy con mis jóvenes celebrando misa ahí para mis jóvenes. Y que voy a dejar el Santísimo porque estoy con mi grupo de jóvenes y vamos a tener actividad con los jóvenes en la adoración eucarística o lo que hagamos. Porque el párroco le corresponde saber porque él custodia el sector. Él custodia todas esas partes. Entonces, esto lo que yo te estoy diciendo es más canónico, ¿sí? Por eso muchas veces la gente esto no lo sabe, ¿no? Alguna vez me ha pasado que, qué sé yo, me han invitado, ponerle a Mendoza, y me fui a Mendoza, ¿sí? A que dé una charla, listo, no pasa nada. Pero si me piden que dé misa, cambia, porque al dar un sacramento necesito sí o sí una autorización del obispo de esa diócesis. Y si el obispo dice, no, yo no quiero que vos celebres misa acá, no lo No puedo sé si... celebrar. Claro, es como que cada uno custodia el Santísimo en su lugar, qué sé yo, Ciudad de Exacto, Buenos Aires, por ejemplo. Y entonces cada uno es como que el que, si viene alguien de afuera, como que tiene que saber que en su quintita, claro, en su ujú, lugar, se va a celebrar como otra cosa. exacto, Algo por dos así, ¿no? motivos. Sí, por dos motivos. Primero, para saber dónde está Jesús Eucaristía y saber que hay alguien que está velando por este Jesús Eucaristía. Eso es lo primero. Y lo segundo, para que no se abuse el cura y empiece a lucrar con la Eucaristía, a sacar dinero con la Eucaristía. Por eso hay como una cierta cláusula de que yo no puedo celebrar más de una cantidad de misas para que no genere como un cierto cobro por misa. Un sacerdote tiene que celebrar, lo que te estoy diciendo es teoría, después te voy a explicar por qué. Un sacerdote, entre comillas, de lunes a sábado, de lunes a viernes, perdón, no tiene que celebrar más de 2 misas por día. Por día. Sábado y domingo, no más de 3. Si yo tengo que celebrar de lunes a viernes 3, la tercera tengo que pedirle permiso. Es decir, lunes, 8 de la mañana, una. 5 de la tarde, otra. Listo. Ahora, si tengo que celebrar otra a las 8 de la noche, a esa de 8 de la noche tengo que pedir permiso al obispo. Ahora, si un sábado o un domingo tengo la misa a las 9 de la mañana, en otra capilla a las 10:30 de la mañana, a las 12 con ustedes, a las 8 de la noche, ya van 4 ahí. Esta de las 8 tengo que pedir permiso, porque ya son 4. ¿Por qué está esta regla? Para que el cura, por dos cosas, para que el cura no se acostumbre, porque es algo sagrado, pero por el otro lado, para que no lucre con la Eucaristía. Che, te voy a celebrar una misa, che, se celebra, porque en la Edad Media muchos lucraban. Te decían, che, te voy a celebrar misa, te cobro tanto, dale. Entonces el tipo celebraba 5 misas en el día y, no sé, ponele, sacaba 5.000 pesos de cada misa, listo. 5 por 5, 25. 25.000 pesos por misa, por día. O sea, por día. Se me entiende la situación, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, sí. por eso hay una regla, una cláusula para que no se abuse de eso, ¿no? Entonces, si podés celebrar una misa privada con una intención única, que se puede cobrar, sí, pero una por día. Y si tengo 2 misas, una sí la puedo cobrar, la otra es solamente lo de la limosna. Eso Ujú. ya eso es más canónico, ¿no? Más canónico. Pero sí, por ejemplo, en el caso nuestro con Sergio, que somos 2 curas y tenemos 23 capillas, 23 zonas de misión, 23 capillas, llamarlas así, porque son 19 capillas, pero después hay zonas de crutita y todo eso. Y nosotros el sábado y domingo no tenemos que hacer chicles, nos abrimos un montón para celebrar misas, para llegar. Pero bueno, Para llegar mi a todo, parroquia, claro. mi parroquia tiene 93.000 habitantes y de los 93.000 habitantes solamente somos 2 curas. Entonces, no tenemos que ser chicos los dos. Entonces, la verdad que ahí el obispo nos autorizó y entonces ahí podemos celebrar el domingo 4 misas. Cuatro Claro, misas pues si no, yo, 4 misas él. Son 8 misas el quedas sin domingo. 8 misas. Claro, si no, no das abasto, ¿cómo haces? ¿No? Y el No hay que sábado hacer. también. Hay sábados que tengo 5 misas. ¿Sí? Mirá, te voy a decir, hoy he tenido 5. He tenido que pedir permiso. He tenido en el colegio, he tenido las dos en el colegio, he tenido la de
9:30 de la mañana de la parroquia de una zona de Santo Tomás, porque mañana es el día de Santo Tomás. He tenido la de las 11 con ustedes. He tenido a las 3 de la tarde. Y he tenido a las 6 de la tarde. 6 meses, Sí. increíble. Pero bueno, hemos tenido que pedir un permiso especial, porque si no, no damos abasto. Y encima tenemos otro cura que está internado, en fin. Entonces, no da abasto, pobre Ana Cecilia, que siempre me dice, che, Luis, mandá saludito, no te olvides de hacerme los videitos y este y el otro. Y hay veces que no tengo, porque estoy olvidado, pues estoy de acá para allá. Y me olvido, pero es porque son 6 misas y todo eso. Sin embargo, te paso un dato tremendo. Puedo celebrarte 6 misas y llego ahora a la noche y estamos. Pero vos me pones 2 horas o 1 hora de confesión solamente y termino liquidado. Es increíble. ¿Sí? Es increíble. Sí, es increíble cómo te chupa o te absorbe la confesión. Es increíble. Mm. Pero bueno, en fin. En fin, te hago otra pregunta. Este, para el que recién empieza, por ejemplo, ¿no? Que no tiene el hábito, ¿cómo hace para ponerse en presencia de Jesús? O sea, ¿cómo se prepara? O sea, ¿cuál vendría a ser una especie de ponerle paso a paso, ¿no? Paso uno, tal cosa, paso dos, tal otra. Mm. Sí, mirá, es que no existe aquí, no existe aquí una cosa así como una regla, ¿no? Mm. No existe una regla de tenés que hacer esto, esto. No, es un proceso, es un proceso. Yo creo que es Jesús el que te va moldeando, ¿no? Yo te paso una experiencia personal. A mí, la primera parte, yo me acuerdo que me había aprendido 2 canciones, que en ese tiempo estaban las canciones de la hermana Glenda y Martín Valverde. Sí, Llevaba mi guitarra y le metía con eso frente al Santísimo. Y era eso, nada más. Era eso. Y era impresionante cómo la música me absorbía y me llevaba ya a meterme en eso, ¿no? Simple, sencillo. Y después fui en el seminario, recién ahí en el seminario, como que le empecé a encontrar la onda y el proceso. Entonces yo siempre digo, hacé lo que a vos te dé la gana, en el buen sentido de la palabra. Si a vos te da ganas de ir y sentarte y agarrar una hojita y un cuadernito y empezar a escribir lo que sentís, como que le contás a Jesús, metele. Si a vos te encanta agarrar la guitarra y guitarrear y cantarle canciones a Jesús, hacelo. Es decir, cada uno vaya encontrando su guante a su mano. Y entonces eso que a vos te genera, lo alargas. claro, ¿Entendés? sí, Por ejemplo, antes me funcionaba eso. A mí hoy, es decir, desde que entré al seminario, lo que más me funciona para mí, meterme frente al sagrario y escribir. Eso me genera mucho, ¿sí? yo No te también tengo niego, ese hábito. Sí, y a veces, sí, viste, a mí al principio cuando empecé yo me acuerdo que me llevaba el cuaderno y no sabía qué escribir, entonces ponía no sé qué escribir, y empezaba no sé qué sí, escribir. sí, totalmente. Pero sin embargo, no te niego que hay momentos en que sí, agarro la guitarra de mi casa y clarito tengo el cancionero con las canciones que más me gustan, que me motivan, ¿no? Hay canciones que me tocan hondo. Bueno, esas canciones las trato de tocar y bueno, las llevo. Como también un desahogo, ¿no? Un desahogo, porque muchas veces hay canciones que dicen lo que vos te gustaría decir o expresan lo que te gustaría expresar, ¿no? Entonces, bueno, también sí. Sí. Y después es como que como que vas a tomando el hábito, ¿no? Una vez que recién empezás, como que por ahí te cuesta más, pero como que una vez que vas generando esa práctica y esa ida, como que ya después las cosas brotan solas. Ujú, exactamente, porque ya vos mismo estás acostumbrado. Esto es un proceso, ¿no? Es un proceso como de los enamorados, ¿no? O como de amistad, o como de familia, o como de padre con los hijos. Vas aprendiendo. Por eso siempre me gusta usar el famoso término, el término del pato. ¿Cómo el pato aprende a nadar? Nadando. La mamá pato lo tira el patito al agua y que se haga como sea, pero tiene que aprender a nadar. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros en la vida. ¿Cómo aprendés a vivir la vida cristiana? Nadando, viviéndola. Mm. Qué linda comparación, es verdad. Sí, sí. Por eso va a ver que la mamá pato cuando tiene los patitos, lo primero que hace es con el piquito, tuc, lo va empujando, lo va empujando, lo va empujando y lo tira. Espera unos segundos que estaba medio ahogado y cuando está ahogado sale y la empieza a nadar. Y lo deja, ¿no?
lo deja. Por eso, vos vas a ver en algunos sagrarios, imágenes sagrarios, que no hay patos, sino que hay un ave, ¿sí? Que le está dando Ah, como de comer ¿qué significa la ave? porque las aves cuando le dan de comer a los pichoncitos, les dan de comer en la boca el pan, símbolo de que nosotros los cristianos recibimos en nuestra boca el mismo Cristo por el mismo Cristo sacerdote. Ah, qué interesante. No Ujú. sabía. Sí, sí, totalmente, totalmente por ahí. Es ahí, ¿no? Donde está ese proceso del misterio, donde está este proceso del misterio. Por eso, ahí en mí se me genera como una lucha interna, ¿no? Una lucha interna porque yo muchas veces me digo, ¿quién soy yo para celebrar la misa, ¿no? Que soy un tremendo pecador y que tengo mis errores. Pero ahí comprendo también que son ustedes conmigo los que tenemos presente a Cristo y cuando lo toco es esto. Por eso cuando el obispo me unge las manos es que me prepara la mano para esto, ¿no? Y digo, tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Es una cosa donde tengo que hacer ese clic, ¿no? Y saber que es Jesús que está, y saber que Él está. Eso te iba a preguntar exactamente, era una de las preguntas. ¿Qué sentís vos como sacerdote en el momento de la consagración? Me acuerdo que cuando Como dicen, persona, ¿no? ¿Qué sí, 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 sentís en sí. ese momento cuando... Muchas cosas, porque me acuerdo que cuando me ordené, mi primera misa, me la lloré de la consagración, me la lloré Ah, toda la consagración, me lloré porque no tan solo me emocioné, sino es como que era una sensación rara, es decir, raro porque vos decís, ¿por qué yo? ¿No? Es como que ahí te cae la ficha, decir, ¿yo quién cuete soy para no tirar otra palabra? Y, y el ver a la gente arrodillada, ver, es como que una dimensión que vos decís, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy? Y ahí te das cuenta que es algo mucho más que vos, ¿sí? Mucho más que vos. Eso por un lado. Por el otro lado, humanamente en el transcurso del tiempo, voy haciendo mi acto de fe. Voy haciendo mi acto de fe. Porque también me voy dando cuenta de mis errores, de mis límites. Pero voy también asumiendo de que esto es algo distinto. Es como que otro Luis, ¿no? Entonces, como que trato de vivenciarlo, dimensionarlo, y trato de meterme. Me cuesta, ¿no? Algunos de los que me acompañan en misa se darán cuenta que hay veces que estoy celebrando y me pierdo, es decir, me pierdo porque, o porque estoy en otra, es decir, es una lucha interna, ¿no? Una lucha tremenda. No se cree usted, señora, usted, señor, que a usted nada más le cuesta que hay veces que está en la misa y dice, pero estoy pensando que la olla está prendida y no sé, creo que vuelve. A mí también hay veces que me pasa. Entonces, recalcular de vuelta, volver a dimensionar, volver a decir, che, centro, quiero volver. La verdad que a mí, en el tiempo de la pandemia, a mí me ayudó mucho el volver a centrarme en la Eucaristía, porque tenía una sola misa, porque estaba solo, entonces como que me volvió a centrar en mí, ¿no? Y no tengo que estar pensando, el chiquito está llorando en la misa, la señora que no lo llama el chiquito y se está por matar y se está por caer del banco porque se ha subido, o porque como estoy celebrando esta misa y no me puedo pasar de una hora porque tengo que ir a la otra capilla que la tengo a media hora de acá, entonces justo me llevo con tiempo. Entonces como que a mí también me ha ayudado a centrarme, ¿no? Que hay veces que uno se le olvida eso. es muy lindo lo que contás, porque es como que dentro de lo malo, como que de alguna manera Dios te ayuda como que de alguna manera volviste a Dios. Es muy lindo, Sí. porque dentro de la Volver a centrar. pandemia, como que pudiste descubrir a Dios. Es Ujú. increíble. Lo esencial, la Lo esencia, esencial, totalmente. claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque es una lucha interna. Es decir, ustedes, me refiero a ustedes, el laico, tiene esa lucha interna de buscar qué cura me conviene, en el sentido de que me atraiga un poco más a la misa, a la Eucaristía, no te digo que hay curas que son medio plomo para celebrar la misa y son vuelteros y esto y el otro, pero también está la lucha de uno, o sea, yo te digo, dos luchas mías personales, ¿no? Que a mí me cuesta. La primera lucha personal
es el tema de centrarme plenamente en la Eucaristía. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el domingo tengo misa en San Ramón a las 9 y la otra misa la tengo a las 10:30. Entonces yo sé que a las 9 sí o sí tengo que terminar a las 10 la misa esa, porque a las 10:30 tengo misa en otra capilla. Entonces tengo 10 minutos hasta que llego, 7 minutos hasta que llego, tengo que sentarme a confesar rápido para que la gente se confiese y a las 10:30 comencemos en punto. Porque después tengo a las 12 en la misa con ustedes. Y después, a las 5 de la tarde tengo una misa, pero tengo que terminar rápido porque a las 6:30 tengo el rosario con ustedes. Y después del rosario con ustedes tengo a las 8 la última misa. Claro, y ahí por Entonces, ahí en esos momentos te cuesta y pensás, a tal hora tengo tal cosa, a tal hora tengo tal otra. Y tenés que sí, y mirá, concentrarte en ese momento exacto. Ujú. de la Entonces, consagración. exacto, exacto. Entonces ahí está ese punto de decir, la tengo que pelear. Por eso soy cura diocesano. Capaz que si me hacía monje, tengo una sola misa por día, listo, ya está. Me meto y lo contemplo, ya está. Me puedo dar una homilía de 45 minutos, ya está. Total, es la única misa que tengo. Pero no se puede. Entonces, es todo un trabajo. Entonces, primero, eso, la parte cronológica, digamos, de la cronología de cómo es el. Y el segundo es eh, centralizar, ¿no? Acentuar en esto que estoy celebrando. ¿Sí? Este es Jesús, esta es la Eucaristía. ¿Y cómo sacás los frutos de la adoración eucarística? ¿O no los ves? No ¿Cómo se lo podés ve, sacar? ¿Eh? se lo siente. No se lo ve, se lo siente, pero yo la centro en un solo eje, paz interior. Que yo creo que a mucha gente le debe haber pasado que sale como que quiere ya ir a misionar al África, más o menos. Sale como que se quiere ir a comer ya a la cancha. Eso es un fruto. Otro de los frutos es luces. Capaz que hay algo que lo tenés trabado ahí en tu cabeza y después tenés la misa y decís, "Oh, listo, chao". O, por ejemplo, yo siempre lo centro en la paz interior. Es cuando vos salís como lleno. Así, wow, me siento bien. ¿Qué sé yo? Y hasta en eso, mirá, la otra vez me tocó celebrar misa en Padre Monti, una de las capillas, y fue un coro de los Padres Azules, ¿no? Y cantaron espectacular. Y la verdad es que cuando hay un coro polenta, que te pone toda la espiga, te eleva y salís de misa como ¡wow! Sí. Por eso, en el Concilio Vaticano II se dejó de llamar el término coro y se propone usar el término ministerio de música, que hoy lo usan mucho los carismáticos, ¿no? El ministerio de Ujú. música, porque es también un servicio, es un Ok. servicio. Es un servicio. Como está el ministerio de la palabra, el ministerio de la catequesis, el ministerio del sacerdote, el ministerio de la música. Porque también es un servicio. Cuando vos realmente en una misa cantan bien con todo en la herramienta. Espectacular. Me ha tocado un caso concreto en Brasil, ¿no? En Brasil, me acuerdo en Florianópolis concretamente, ¿no? Para la jornada mundial. La verdad que los brasileños la descosen, son unos capos. En tema música y fútbol son unos genios, los tipos, increíble. Porque, por ejemplo, me acuerdo que el canto de entrada comenzaba una hora antes de la misa. La gente iba llegando a la parroquia e iba cantando, se iba sumando. Y en el altar, en la parte del altar había ¿cómo se llama esto? Un proyector que te proyectaba el cancionero, y entonces la gente iba repitiendo, iba cantando, y cuando menos te dabas cuenta, entraba el cura para la misa, porque, y aquí ya estoy entrando en la liturgia, el canto de entrada, el canto de entrada es para que entres a participar de la misa, no es el canto de entrada un utilitarismo para que el cura llegue hasta el altar y termine. El canto de entrada es que te motiva para prepararte para la entrada. Pero claro, Claro. muchas veces reducimos a que, hasta que el cura llegue. Llegó el cura, listo, cortina, se terminó en el canto de entrada. Bueno, y después cuando era el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, era una música súper así, piedad, tranquilo. Bueno, lo mismo lo tenemos en la música de la misa criolla. Señor, ten piedad de nosotros. Y después cuando viene gloria, gloria a Dios en las alturas y en la tierra muy alta, toda, vamos, todo. Sí, cómo se pasan
sentimientos, Como ¿no? la música Bueno, va acompañando como toda la celebración, ¿no? exactamente. Cuando es piedad, perdón, tristeza, algo tranquilo. Gloria, canto de alabanza, de glorificación, pum, pum para arriba, con batería, con todo lo que quiera. Es decir, Claro. la liturgia es movida. Bueno, yo creo que eso, ¿no? A mí, la verdad que eso me ayuda mucho. ¿Y cómo debe ser nuestra actitud en el Santísimo? Porque de repente vas y suena un teléfono, uno que, ¿Sabes que en uno ese que reza sentido, por baja, el otro que habla, el sí, piripipipipi, teléfono. sí, sabes que eso es algo que tenemos los católicos, y creo que también hay que hacer una culpa como curas, es que no sabemos cuidar nuestro lugar sagrado. El templo es difícil. Yo siempre, capaz que lo puedo decir un poco medio fuerte esto que te voy a decir, ¿no? Andá a una sinagoga, entras sin equipa. Vos llegás, te dan equipa. Andá a una meca y una mujer que entre con mangas cortas. Ahí nomás le enchufan. Y si no le dicen no, no puede entrar. Pero yo en la parroquia digo eso, y me meten mochila. No hemos cuidado, no sabemos cuidar nuestro lugar sagrado, nuestro templo. Hasta incluso decorarlo bien, tenerlo bien. Capaz que hago mal en poner un ejemplo, pero la gente que nos acompaña en misa y ver cómo lo vamos arreglando el templo, es por eso también. Para darle la dignidad, es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Es el lugar más sagrado. Como lo vivimos, que ayer lo hablábamos con la gente de Berazategui, en el campo. A mí me encanta cuando voy a las montañas, cuando voy a Río Nío, cuando voy a Cerro Medina, voy a Chorrillo, y la gente llega a caballo, pero llega puesta con su mejor saquito, con su mejor camisa planchadita, bien peinado, la famosa ropa dominguera. ¿Y cuál es la ropa dominguera? Que se usa solamente para la misa. ¿Por qué? Y porque la gente tiene fe, porque sabe que se va a encontrar con Cristo. Eso lo hemos perdido. Entonces son los laicos, nosotros también los curas, ¿no? Hago una culpa de esto. Por eso yo siempre digo, eh, y esto no digo que hay que volver a la mantilla como se hacía antes, no, no, digo lo normal, lo respetuoso, como cuando voy a una fiesta. Y la misa es eso, una fiesta. Entonces, bien, ir bien, ¿no? Entonces, por eso no me sorprende, eso gracias a Dios lo veo mucho en el campo y en las montañas, ese respeto que le tienen al templo, de misa. Este, la verdad que eso sí es una riqueza que tiene la parroquia donde estoy, ¿no? Una riqueza que tenemos es esa, ¿no? Pero como vos decís, vos te vas al centro y hasta incluso hay gente que suena el celular y estamos en misa Sí, y en vez de apagarlo, lo contesta, che, tiene estoy en más, misa, ¡pum! pero, Pero, ¿sabes pero qué no le echo la culpa? No le echo la culpa porque es falta de formación. Mucha gente no lo sabe. Es decir, creo que es un error decir, che, ya, estamos en misa. Pero también es un error nuestro que creemos que la gente que ya sabe. Y no, no sabe. La gente no lo sabe. Creo que es necesario que sigamos formando, enseñando. Yo antes cuando estaba en catedral me acuerdo que me tomaba el tiempo de 5 minutos antes de comenzar la misa y explicar cómo eran las partes. Ahora ya no lo hago porque ya hago justo todo lado, pero eh, es lindo eso, ¿no? Yo me acuerdo que la misa de 15 era durísimo, porque era durísimo, llegaban, me invitaban y esto y lo otro, así, pero la catedral. Y yo ya me acuerdo que daban las 5 catequesis de la catedral. Primero, catedral, porque es cátedra, un lugar donde se sienta solamente el obispo. Segundo, están enterrados los obispos ahí. En la catedral se entierran los obispos, así que hay gente enterrada, respeten que hay difuntos. Tercero, hay pedazos de huesos de santos que están aquí guardados en la catedral. Cuarto, decía que había óleo en las paredes, que por eso tenían que respetar. Quinto, porque era el lugar más sagrado que tenía la provincia. Así le tiraba la catequesis como para que recuerden que la catedral era un lugar importantísimo. no, pero esas cosas, ayer hablabas también de la formación porque te escuché con las chicas de Berazategui. Y es verdad, Sí, de repente hay cosas que no conocemos o no sabemos. Y entonces la sí, formación, como vos decís, ahí es fundamental. Porque en la sí, medida en totalmente. que todos conocemos, es como que internalizás las cosas. Totalmente. Eh, no sé, te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que no sabe que la lucecita roja que está ahí en la entrada del templo es la parte más importante que la tenés que saludar. No lo sabe. Muchas veces no sabe la gente cómo hay que ir vestido de misa, porque nadie le dice. O porque tenemos miedo. Yo me acuerdo cuando estaba en
Alderete, era muy bueno eso, porque estaba en Alderetes y tenía dos personas que me hacían más fácil las cosas, especialmente las misas de 15. Tenía unas monjitas, las hermanas de la Cruz, que aparecía una chica que estaba mal vestida, una mamá que estaba mal vestida, ahí nomás le enchufaban como un cosito, un ponchito, punto. Y Qué no te divino. mandaba a decir nada, ¿no? No te mandaba a decir nada. Y después tenía a Panchito. Panchito, ustedes saben que siempre tenemos en las iglesias, tenemos siempre el loquito, o el borrachito, siempre tenemos uno de esos, ¿viste? Bueno, entonces, me acuerdo que estaba Panchito, que era el loquito del pueblo, era muy capo Panchito, genio total. Entonces, él, antes de comenzar la misa, se hacía el silencio, se leía las intenciones, y Panchito se acercaba, o a la mamá, o a la quinceañera, concretamente esto, y gritaba, decía, amiga, está mal vestida, mirá, se te ve todo, se te ve esto, se te ve el otro, y toda una cosa así, ¿viste? Y como todos lo conocían a Panchito, que era el loco del pueblo, no le decía nada, todos lo matábamos de risa, y empezaron a gritar, Juan Carlos, que estaba ahí sentado en la última punta, mirá cómo está vestida, y entonces, pum, se tapaban así. Así que me lo hacía re bien Panchito, ¿verdad? ¿Te imaginas para la señora de repente, amiga, estás mal vestida? Totalmente, totalmente. Pero bueno, es eso, ¿no? Y creo que también hay una culpa nuestra, que capaz que en la secretaría parroquial tenemos que decirle, che, mirá, te pasamos este papelito, léelo, fíjate, para venir a misa. Tiro el ejemplo del vestimenta, pero hay un montón de otras cosas, lo que vos decís, del celular, eh, o decirle al hijo, che, hijito, mirá, no es pelotero, es el templo, no sé, cosas así, pero bueno, es como que nos falta esto, ¿no? Un poquito. Mm. Y otra pregunta, ¿quiénes elaboran la Eucaristía? ¿Y de qué Eh, depende su tamaño y diseño? Porque hay algunas hostias que vos ves que tiene la cruz, en otras tiene el Sagrado Corazón, en otras tiene, que es la última que yo vi, que es una como una especie de P con una X abajo. de Pax, que era el saludo que se hacían los cristianos, Pax in eternum, ¿sí? Paz en la eternidad. Eso significaba. De verdad que hasta el siglo II se saludaban diciendo un solo corazón y una sola alma. Y Sí, después, cuando el emperador Constantino se convierte al catolicismo, usamos el mismo saludo que se hacían los romanos. Los romanos decían Pax. De ahí toma Hitler el saludo así con la mano. Pax. Pax. Entonces, para distinguirnos de la legión, porque antes que lo saludaba la legión, los soldados del emperador se saludaban así Pax, y nosotros somos soldados del emperador que es Cristo, y entonces el cambio que hacen los católicos, ¿cuál es? Pax, y el otro gritaba in eternum. Pax, en la eternidad. Ese era el saludo que antes se hacía. Entonces los cristianos cuando se veían en las calles, para reconocerse que eran cristianos, gritaban Pax, in eternum. Ah, este es cristiano. mira, no sabía. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes hacen las hostias? Bueno, vamos a la historia. Hasta el siglo, hasta el 445, que surgen los ermitaños, lo hacía cada obispo y cada catequista. El obispo le encomendaba al catequista. El catequista lo que tenía que hacer. Y era el pan ácimo grande, que es agua y harina. No tiene que tener levadura. Lo mismo que se usa para el pan árabe. ¿Eh? El pan árabe, grande. ¿Sí? Solamente eso. Lo hacía el catequista o la familia del catequista. En el 440, 40-45, los ermitaños comienzan a hacer. Y los catequistas. Y en el año 520, 530, lo empiezan a hacer los monjes y las monjas. Porque acuérdate que el lema de San Benito era ora et labora, reza y Sí, trabaja. Por eso si vos vas a una misa de monjes excluidos, excluidos de la ciudad, vas a ver que no pasan limosna, no, es como en verdad. misa nuestra. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vivir de lo que trabajan, no pueden vivir de la mendicancia. Por eso recién en el siglo XI y siglo XII, cuando aparecen los dominicos y los franciscanos, se va a llamar orden mendicantes, porque ellos sí van a mendigar, van a vivir de la limosna de la gente.
pero antes tenían que vivir del trabajo. Por eso los monjes hacen, o las monjas hacen dulce de leche, hacen vestido para bebés, vestido de novia. Por ejemplo, mi hermana, la que es monja, hace, por ejemplo, ornamentos para la misa, a alba, casulla. Bueno, mi hermana no, pero o, por ejemplo hacen cosas dulces para vender, ¿sí? Porque ellos, los monjes, tienen que vivir así. Entonces, como comienza esa situación, entonces se le encomienda a la iglesia, le encomienda a los monjes y a las monjas que ellos hagan las hostias. Y recién en la Edad Media, con el surgimiento de las carmelitas descalzas, a través de Santa Teresa de Ávila, se les encomienda a ella concretamente el tema de que hagan hostias. No tan solo ellas, sino que ellas son las que comienzan a dedicarse a este rubro, digamos. Y hasta el día de hoy, los monjes, las monjas hacen las hostias para vender, ¿no? La hostia grande y las chiquitas. ¿Qué diferencia hay? Ninguna, solamente que la hostia grande se la hace para que la gente lo vea, pero es lo mismo, ¿sí? No afecta en ¿Y nada. el diseño de qué depende? ¿De la fiesta que se esté celebrando No, o no tiene nada que ver, es solamente para vender, nada más. No tiene una cuestión de validez, no es que tengo que buscar la hostia con la PX. Lo que sí nosotros hacemos es encargar las hostias, ostiones bien grandes, cuando una fiesta muy importante, donde tenemos gente multitudinaria, y para que todos vean la hostia, pedimos una hostia grande. Y le pedimos a las monjas, en este caso de acá de Tucumán, a las carmelitas de Tucumán, le decimos, hermana, mire, tenemos una fiesta multitudinaria, queremos que toda la gente vea la hostia, entonces le compramos una hostia grande. claro, porque ¿Sí? está la hostia y después es verdad, hay una más grande? Te iba a preguntar, sí. Sí, sí, o por ejemplo lo que nos pasó en Corpus Christi a nosotros aquí en la parroquia. Hemos estrenado la custodia grande de madera que la hicimos hacer, pero no teníamos hostia y nos habíamos olvidado de pedirle a las hermanas y hay que pedirle con anticipación. Entonces, bueno, con el padre Sergio hemos empezado a amasar y hemos hecho una hostia así nomás ¿En serio? de agua y harina, la hemos puesto en el horno y bueno, salió algo, pero bueno, es panásimo, así que vale, es vale. ¿Y con cuánta anticipación la tenés que pedir? Bueno, aquí en Tucumán una semana, Ah, aquí en una semana, pero hay otros lugares, por ejemplo en Corrientes, que están las hermanas Clarisas, y las venden, tienen ahí, o por ejemplo acá en Concepción, en el sur tucumano, que están las hermanas dominicas, bueno, ahí hay variedad. mira vos, eso no lo sabía. Vamos, que ya te pasó 15 minutos. No, hoy tenemos un changüí, chicos, háganme fuerza conmigo, que Jesús sacramentado. ¿Cómo influyó en tu vocación Jesús sacramentado? Muchísimo, ¿O estuvo marcado, muchísimo. tenés algún momento en tu vida marcado por la presencia de Jesús sacramentado? Sí, sí. Mirá, a mí algo que me ha marcado mucho, que la otra vez, te estoy contando algo medio íntimo, pero me acordaba con la psicóloga, me acordaba de esto. Eh, Me marcó mucho el que era mi cura párroco en ese momento. ¿Por qué? Porque en el año 2001, cuando, 2001-2002, cuando yo vuelvo a la vida de iglesia, a la vida de parroquia, si quiere que me inserto en la vida parroquial, si lo quiere llamar así, pues yo no estaba. Eh, Me tocó que este párroco había tenido una ACV y había tenido un derrame y había quedado hemipléjico, ¿sí? Entonces, toda una parte no la manejaba. Y la verdad que a mí me impactó muchísimo su esfuerzo para celebrar la misa y para tratar de levantarla a la hostia. Lo veía yo entrenar en la sacristía y hacía así y bajaba. Le costaba muchísimo, pero él quería tener con las dos manos a la hostia. Y lo veía hacer ejercicio para hacerlo. La verdad que eso me impactó muchísimo. Hasta en un momento me impactó tanto cuando yo lo vi a él, a Juan Carlos Venegas, que la verdad que ya ahora ya murió. Eh, Me impactó cuando lo vi llorar porque no podía lograr extenderlo hasta arriba. Y me acuerdo todos los días, él me decía, mañana voy a poder, mañana voy a poder. Y Ah, el esfuerzo que él hacía
por extender la Eucaristía y mantener la Eucaristía en alto. Eso me impactó muchísimo. Justo esta semana me acordé mucho de él, mucho, mucho, y él siempre la verdad que él me mimó muchísimo. La verdad que él ha sido un padre para mí, ha sido un padre para mí. Él me iba a visitar al seminario, me contaba de su fisioterapia, y él siempre soñaba con estar en mi primera misa. Él siempre me decía, yo voy a estar en su primera misa, yo voy a estar en... Era gracioso porque era grande, y me decía, quiero estar en tu primera misa cantada, porque antes del Concilio Vaticano II la primera misa tenía que ser cantada por el cura. Entonces la verdad que era gracioso. Bueno, él murió cuando yo estaba en cuarto de teología, así que no pudo estar en mi primera misa. Bueno, desde el cielo sí. Pero la verdad que la verdad que para mí él me ha marcado mucho de ver, la verdad que ahí vi un cura que se celebró la misa, la celebró, así, de celebrar, la vivía. Él celebraba una misa por día, pero todo el día estaba practicando y viendo cómo iba a que se le entienda bien, a que pueda mover bien, a que pueda extender bien. Y yo me acuerdo que en un momento yo lo ayudaba y le marcaba y le hacía seguir con el dedo porque se perdía. La verdad que eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué lindo, padre. Sí, me marcó mucho Juan Carlos, muchísimo, muchísimo. Él, justo esta semana me estuve acordando muchísimo de él, muchísimo. Muchos consejos me daba. Y él había recibido un milagro del Padre Pío, porque él estaba a punto de morirse. Y él quedó así, gracias al Padre Pío, porque un familiar de él había traído de Roma un pedacito de guante y le había puesto debajo de la almohada. Y al otro día se recuperó. Bueno, y quedó con esa cuestión, ¿no? Entonces él siempre me hablaba del Padre Pío, me contaba las anécdotas, los milagros, todo, todo, todo. Un hombre muy, muy devoto del Padre Pío. Y la verdad que ha sido un hombre impresionante. La verdad que hasta él cambió, porque él era párroco de mi parroquia y yo era chiquito. Y yo me acuerdo que cuando yo era chiquito era un tipo, un cura bien complicado en el sentido que era medio, yo estoy acá, yo soy más, yo soy esto, no hablaba con mujeres, era bien, bien tajante. Y después de esa enfermedad y después de esa cuestión, era otro tipo, era un padre. La verdad que era un padre y era un tipo increíble cómo le cambió la vida esa enfermedad, ¿no? Y él siempre me decía, esta enfermedad me está redimiendo, esta enfermedad me está ayudando a que vaya del cielo. Eso me decía siempre. Así que esta semana me acordé muchísimo de Juan Carlos. La verdad es que me acordé mucho de él. Así que gracias por haberme traído de nuevo. Bueno, fue una linda forma de cerrar. Te voy a hacer una última pregunta porque fue una pregunta muy querida y bastante, eh, sí, te voy a hacer las dos últimas preguntas así y, y ya estamos, porque la verdad que fue una catequesis espectacular. Gracias, amiga. Gracias. De verdad, de verdad. Este, una sería, este, sería. mm, Espérame, ¿eh? Espérame que ahora le estoy pensando. ¿Dónde me queda? Estás Espérame, pensando. espérame que la tengo 34 preguntas, padre, ¿eh? Está bien. Acá la encontré, acá la encontré. ¿Qué opinás de recibir la comunión en la mano o en la boca? Ya. Porque de repente viste que ha pasado en lugares como que hubo polémica, ay, que yo lo recibo en la mano, ay, no, que yo lo recibo en la boca, y lo que habías dicho, Ujú, ay, no, del sacerdote o del ministro, y no, y solo con el sacerdote. ujú. Está. Te digo lo que dice la iglesia y te digo lo que digo yo. ¿Sí? ¿Qué dice la Dale. iglesia? La iglesia a través de la Conferencia Episcopal Argentina establece que se puede comulgar de tres maneras. En la mano, en la boca y de rodillas. Son las tres maneras que vos podés comulgar. ¿Sí? En toda la nación argentina. Conferencia episcopal. Pero la mayoría de las conferencias episcopales de todos los países, casi todas, 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 te dan estas tres opciones de comulgar. Mano, boca, rodilla. ¿Sí? Mano, que es a ejemplo de los primeros siglos. Porque acuérdate que desde el año 33 hasta el año
hasta el 1230, 1500, se comulgaba en la mano. Ah, no Cuando surge sabía. cuando surge el protestantismo con Lutero, cuando surge el protestantismo con Lutero, antes del Concilio de Trento, el Concilio de Trento tuvo que ver de que era necesario que comulguen en la boca y la misa de espalda al pueblo y el latín para que los protestantes no nos copien el rito y no nos roben la Eucaristía. Ah, de ahí también viene todo lo que es el Padre Nuestro en El cere- latín, el Rosario en latín. en latín, en espalda, para que no se vea el rito, para que no nos copien el rito, porque surge el protestantismo, sale de la iglesia, se hace un quiebre, y encima nos podían robar. Y encima surgía, en la Edad Media, todo el proceso de la brujería. Entonces, para que no se haga un sacrilegio, para que no se atente contra la Eucaristía, dicen en el Concilio de Trento, no, demos la comunión en la boca, para asegurarnos que no nos tienen que robar. Y hasta antes tenías que hacer un día de ayuno, no una hora como hoy. Un Un día de día. ayuno. Esperá, pero no podías comer nada por un día, no. Por ese mismo motivo, las misas antes del Concilio Vaticano II, 1962, la gente que tiene 70 años se debe acordar, las misas no eran por la tarde, las misas tenían que ser por las mañanas, antes del Claro, mediodía, estaba muerto de hambre, imagínate. porque tenías que hacer 12 horas de ayuno. El Papa Pío X, recién el Papa Pío X establece que sean 12 horas de ayuno. Te estoy hablando de Pío X, quiere decir que no es hace mucho tiempo. Entonces, por Mm. ese mismo motivo, la comunión tenías que recibirlo 12 horas. Por lo tanto, si ibas a comulgar el domingo, el sábado a la tarde, con la merienda, ya era la última comida. Por eso se tenía que comer bien. Porque el domingo primero, por eso la primera misa era a las 6 de la mañana, antes de que salga el sol. Y por eso la fiesta de... En algunos países, en algunos lugares acá, me acuerdo que el padre Pepe Mijalci, que era el cura que era el párroco antes de la parroquia donde yo estoy, tenía la tradición de celebrar la misa de Navidad, lo que se conoce como la misa de Gallo, y la misa de Pascua a las 12 de la noche, porque viene con la tradición para que la gente no tenga que esperar tanto para hacer el ayuno, y ya comience a celebrar Navidad, y ya comience a celebrar Pascua. Por eso la misa de Gallo comenzaba a las 12 de la noche del 24, para que cuando termine la misa, ¡ah! Vamos a comer nomás, y no Vamos. tengamos que hacer el ayuno. De ahí viene todo eso. Entonces, pero bueno, la comunión en la boca comienza en la Edad Media. Y la Mm. comunión en las de rodillas comienza con el Papa Pío IX, en signo de adoración y reverencia ante tantas irreverencias que vendrán después de la Revolución Francesa, 1789. Entonces, como se empieza a quitar por la situación de liberté, igualité y fraternité, entonces, para manifestar que adoramos a Dios por sobre todas las cosas, se propone el estar arrodillados. De rodillas. Entonces, por eso muchas veces la gente dice, no, es una falta de respeto como recibirlo con la mano porque mis manos son impuras. Bueno, mire señora, si vamos por manos impuras, la lengua es mucho más impura que la mano. ¿Cuántas veces le metemos con la lengua a la vinagreta, papá? Entonces, eh, muchas veces buscamos justificaciones, cosas, y no, hay que ver la historia. ¿Y vos qué opinas? Vos, o sea, esto que nos dijiste es lo de la iglesia. ¿Y vos qué opinás? De la mano, de la boca. Yo doy a la libertad, porque es un derecho del feligrés. Es un derecho. Claro. Existe un código de derecho canónico, que de paso tiro el chivo que pronto vamos a dar un curso con misioneros digitales de esto. Y hay derechos que ustedes los laicos tienen. Y vos tenés el derecho de recibirlo en la mano, en la boca o en la rodilla. Es tu derecho. Estás vos en tu derecho. Como también tenés derecho de que un sacerdote te confiese. Yo no te Claro. puedo negar la confesión. Y yo tengo que disponer de mi tiempo para confesarte. Tengo que poner a la parroquia un horario en donde yo confieso porque estás en tu derecho de recibir. Tenés derecho como cristiano, como bautizado. Eso por un lado. Por el otro lado, yo depende. Mira, te pongo un ejemplo concreto. Acá hace un friolete de la gran siete. Sí. ¿Sí? Bueno, mucha gente pasa a comulgar. Y cuando pasa a comulgar, le ponen las manos.
pero me la pone la mano así, me la pone la mano así. Y muchos pasan con guante. Entonces, cuando pasan con guante, digo, no, mejor te lo doy en la boca. Porque ahí sí, porque en el guante va a quedar un pedazo de partícula de Cristo. Y entonces le estoy haciendo indigno, ¿no? Entonces ahí sí. O, por ejemplo, eh, hay gente que pasa de comer y muchas veces no sabe qué tiene que poner. Si yo soy diestro, la mano derecha abajo de la izquierda, para que me deposite la Eucaristía aquí, con mi mano la comulgue. Y con los dedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que cuidar de que no haya partículas. Pero muchas veces la gente eso no lo sabe. Y nosotros muchas veces no lo enseñamos, ¿sí? Muchas veces no lo enseñamos. ¿Por qué? Porque para comulgar, y esto sí viene de la tradición cristiana, se comulga así, como hasta el día de hoy lo hacen los católicos apostólicos ortodoxos. Ah, no El sabía. símbolo del pesebre, símbolo de que mis manos son el pesebre para recibir a Cristo. Porque en el año 380 en adelante, cuando iban a comulgar, lo recibían así. Mis manos son pesebres para recibir a Cristo. Y lo comulgo con los dedos. Y me fijo que no quede partícula. Pero muchas veces no lo enseñamos. Decimos, con la mano, pero ¿qué? ¿Con la mano cómo? Sí, bueno. Y hasta algunos esperan así, che, dámelo acá, o dámelo así. No, no. Mm, Hay disposiciones. Si voy a comulgar en la mano, hay 5 características. Primero, así, ujú. símbolo de pesebre. Se Qué lindo los deposita símbolos de en una pesebre. mano, se deposita en una mano y con la mano que lo voy a comulgar, que tiene que estar debajo y lo llevo. Mm, Segundo, debo comulgar delante del sacerdote. No me lo puedo llevar a mi banco, no puedo girar, tengo que ser delante del sacerdote. Tiene que verme que comulgo. Y porque tengo que tener cautela de que no me le vaya a robar la Eucaristía y que no se la vaya a llevar a su casa. Es un riesgo, pero bueno, eso es un punto que es fundamental. Tiene que comulgarlo delante del sacerdote. Entonces, esa es la tercera parte, ¿sí? Primero, forma de sí. pesebre. Segundo, controlar de que no quede ninguna partícula. Tercero, delante del sacerdote. Cuarto, cuando termino de comulgar con las manos delante del sacerdote, voy a mi banco y no me arrodillo. Tengo que esperar que todo termine de comulgar, porque es como en la casa. Cuando termina uno de comer, no se levanta y se va. Tiene que esperar que todos terminen de comer. Por eso después viene el momento de acción de gracia, que ahí te arrodillas y todo lo que vos quieras. Y quinto, recordar que voy a recibir el mayor don que tenemos en la vida, que es Cristo mismo. Ser consciente de quién recibo. Entonces, estas son las características. Y después, quien comulgue de rodillas, bueno, respetar por su devoción y su entrega. Ahora, más concretamente, en mi opinión, yo depende. Depende cómo es la situación, depende cómo es la conciencia. Si yo veo que no hay conciencia, trato de dar una en la boca. Ahora, si yo veo que, por ejemplo, por una cuestión concreta de pandemia, y el obispo me dice, no, me tenga la mano, listo. Pero me tengo que tomar el trabajo de dar la catequesis antes de comenzar la misa, para que todos entiendan bien. Igual de rodillas, ¿sí? Ahora, si yo veo que hay un cierto fanatismo, acá existía una secta, literalmente una secta, que exigían a sus feligreses que vayan a las iglesias católicas a comulgar de rodillas y con mantilla. Ah, Entonces, ahí el obispo mandó un comunicado diciendo, bueno, a este tipo de personas, por favor, traten de evitar, porque eran personas fundamentalistas. Entonces, bueno, ahí ya hay otro caso distinto. y bueno, ahora sí, te cierro con la pregunta más Me está haciendo trampa porque polémica. recién decía que eso era la última. Dale, No, esta era una en dos en uno. a Esta es la ver. última. Si estoy en pecado, ¿puedo comulgar? Y por ejemplo, si estoy divorciado, separado, segundo matrimonio, sin estar viudo, ¿en qué caso puedo comulgar y en qué caso no? Te cierro con la pregunta Sí. eh, polémica, ¿no? Mirá, De alguna depende. manera. A ver, recordemos que todo pecado venial puedo comulgar porque en la misa comienzo pidiendo perdón, por lo tanto se me borran los pecados veniales. ¿Puedo comulgar en pecado mortal? Depende. Sí, si después de comulgar vas a ir a confesarte próximamente.
¿sí? Para Con que el no sabe qué es propósito. pecado mortal, qué vendría a ser, qué Para pecado que exista vendrían a pecado mortal tiene que haber voluntad plena, libertad plena y conciencia y consentimiento pleno. Es decir, que lo busco, lo quiero y lo hago. Si cometo ese pecado buscándolo, queriéndolo y haciéndolo con toda la intención, ese pecado es mortal. Si está alguno de estos tres que falla, entonces no es pecado mortal y pasa a ser pecado venial. Si yo, golpeando la parecita con martillo y me choco el dedo y digo la pucha, no es pecado mortal, es pecado venial porque ni siquiera es pecado porque en el fondo no hay una intención mía. Ahora, si yo estoy esperando que aparezca Marcela para insultarla y hacerla sentir mal, entonces sí, estoy atentando contra Marcela. Lo he buscado, lo he pensado, lo he querido y lo hago y lo quiero hacer. Bueno, entonces, si yo sé que quiero ir a confesarme y justo no hay sacerdote, bueno, entonces voy comulgo porque está mi propósito de ir a confesarme y me propongo a que bien vea un sacerdote, que justo antes de comenzar el vivo esto me pasó antes porque me tocó la misa y me acuerdo que terminé la misa y cuando ya me estaba viniendo, me agarró una señora y dijo, mire padre, recién terminé de comulgar, pero la verdad es que no estoy bien porque he pecado, ¿me podés confesar? Sí, obvio, te confieso. Ella comulgó y después se confesó. Bueno, ahí está, porque está ese propósito. ¿Sí? Entonces, primera pregunta respondida, ¿sí? ¿Puedo comulgar? Sí, depende. Si yo me comprometo a confesarme prontamente, ¿sí? Eso primero. Segundo, que esto ya lo hemos explicado muchas veces, ¿puede comulgar una persona divorciada? Sí, obviamente, como todo requisito, de lo que hablábamos recién, pecado mortal, pecado venial. ¿Divorciada? Sí, sí, eso Ujú. que quede claro. Ahora, tercero, una persona divorciada en nueva unión, que es distinto a divorciada. Estamos hablando de un tercer paso, divorciada en nueva unión. Entonces, para que quede más claro, ¿sí? Entonces, A. ¿Una persona puede comulgar en pecado? Pecado. Después tomar pedo, puede. Pecado. ¿Puede comulgar? Sí. Con propósito de que va a confesarse. Ujú. Confesar. Eso por escribir rápido. Segundo, ¿una persona divorciada puede comulgar? Sí. Cumpliendo esta misma función. ¿Sí? Tres, una persona divorciada pero en nueva unión, ¿puede comulgar? La respuesta es depende. Pero esto es novedoso, porque esto va a aparecer con un documento del Papa Francisco que se llama Amoris Laetitia. En ese documento existen dos capítulos, capítulo 6 y capítulo 8, que va a remitir al párroco, en donde ese párroco tendrá que analizar la situación. Ese análisis es que el párroco va a decir si esa persona puede o no, porque las situaciones, el Papa va a hablar de particularidades. Es distinto a Marcela, que se casó con un hombre divorciado en nueva unión, que Marcela le dio a conocer quién es Jesús. Y hay un cambio de vida. Es distinto a una Marcela que se junta con un hombre divorciado en nueva unión, pero quieren comulgar porque hace la comunión el hijo más chiquito y quieren aparecer en la foto comulgando todos juntos. ¿Me seguís? Sí, Entonces, hay que ver el fondo de la situación. Entonces, por eso el Papa le encomienda a cada párroco y ese sacerdote es el que decidirá o guiará la situación de estas personas. ¿Sí? Pero esto perfecto. es nuevo, desde el año 2016. Es decir, que esto es nuevo y ha llevado a muchas cuestiones de complicaciones. También incluso hay que evitar situaciones de escándalos. Porque suponete que Marcela se casa con un divorciado de nueva unión, este divorciado de nueva unión se convierte, tiene un estilo de vida que cambia y que la verdad que es un ejemplo en el sentido de las palabras como son, pero si lo tengo en la parroquia y todo el mundo los conoce,
y capaz que le tenga que decir, che, mira, Marce, vayan a la parroquia vecina, porque si conmueven, yo no le puedo estar explicando que, no sé, te pongo un ejemplo, y perdonar, ya es de noche, pero qué sé yo, capaz que Marcela y Pepito dicen, bueno, mira, nos casamos, estamos yo divorciado en la unión, pero ¿sabes qué, Marcela? Amo a Jesucristo y la verdad que al mismo tiempo me he tocado la vida y te agradezco porque vos me lo has hecho conocer. Yo no quiero tener relaciones, vamos a vivir separados, vamos a vivir como hermanos y la verdad que quiero vivirlo así. ¿Listo? Y vos venís a hablar con el párroco y bueno, mirá, la verdad que es increíble la fe, dale. Pero ¿sabes qué? Vayan a comulgar en la parroquia de acá de la vuelta o de la otra, del otro barrio, no comulguen en esta, porque yo no puedo estar diciendo, no, ¿saben qué? Marcela y yo no tienen relaciones, por eso quédense tranquilo, eso puede comulgar. No puede. Entonces, Claro, hay cosas que el sacerdote solamente sabe. Entonces no la puedo decir porque está dentro del sigilo. Entonces, por ese mismo motivo, los casos son particulares. ¿Sí? Entonces, entra lo que en teología se llama casuística. ¿Sí? Casuística. Hay cada caso que tiene que uno analizar. Por eso el sacerdote párroco es el que tiene que ver esos casos. Pero esto es novedoso. mira, no sabía. ¿Sí? Vos sabés que esta fue una pregunta bastante, varias me hicieron esta pregunta. Y sí, Muchísimas, porque de muchísimas. repente no sabemos, ¿viste? Es así. Sí, y además hay veces que te ponen en una situación compleja, ¿no? Porque te dicen, padre, le he visto a doña Marcela que estaba comulgando y ella está divorciada y está en nueva unión, además, y que le voy a decir, mire señora, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Marcela le salió la nulidad matrimonial. No estaba, nunca fue ese matrimonio anterior, no le puedo decir porque ya está la privacidad de la persona. Obviamente que hay gente que también pasa a comulgar, no le importa nada, ni siquiera lo ve con el cura, bueno, pero eso ya es otro caso, ¿no? Pero yo te digo lo que pide la iglesia y lo que propone la iglesia, ¿no? El camino ordinario, ¿no? Pero bueno, por Perfecto. supuesto. Bueno, gracias, padre. De nada, Mira, amiga, hay mira, que seguir adelante. mira, Mercy Sí, Rancho. las 34 se fueron rápido, ¿no? Otra pregunta, ¿eh? No, todas no llegaron, pero bueno, después quedan cada uno de conocerlo ya personalmente, ¿no? Una cosa es que te cuidan y otra cosa es vivirlo. Sí, yo creo que es también, ¿no? Ese trabajo de saber que Dios está y saber que hay un camino, ¿no? Un camino de adentrarse, de formarse, de aventurarse, ¿no? A todo esto que Dios propone, ¿no? De un crecimiento personal y distinto, ¿no? Así que, bueno, hay que seguir adelante, hay que anunciar al Cristo con esta vida, con lo que nos toca y motivándonos, ¿no? De que Dios está. Así que, Perfecto. bueno, es eso. Hasta el cielo no paramos. Hasta el cielo no paramos. Muchas gracias, amiga. Cuídate. Cuídate, padre. Chao, chao. Y te Adiós. voy a mandar un cuaderno para todos los papelitos. Me compré. ¿Te compraste? Sí, me compré porque siempre me gusta explicar todo así. Nos vemos, amiga. Nos vemos. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao. Ahí estaba Marce que nos acompañaba. Muchas gracias, Marce. Y gracias a vos que nos acompañaste. La verdad que se pasaron, ¿eh? Muchas preguntas. Y ahí terminamos con Jesús Adrián Romero, que me encanta esta canción que se llama Tú estás aquí. Así que muchas gracias por todo. Una grande presencia que hemos tenido de todo esto. La verdad que ha sido lindo de poder escuchar todas las intenciones, todas las preocupaciones, todas las preguntas que ustedes han tenido. Hemos podido tratar de ayudar un poquito y seguir adelante, ¿no? Así que a seguir adelante, sigan buscando a Dios, sigan trabajando en la vida espiritual y nosotros como misioneros digitales seguimos dándole formación. Adiós. Tú estás aquí.